y nos llenamos de su presencia. Pero no nada más aquí, sino también en nuestros hogares. Amén. Quiero darles la bienvenida, principalmente a los de casa. Les damos la bienvenida, el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí todos juntos adorándole a Jesucristo. Les damos la bienvenida a todos los que nos miran por las redes sociales. El Señor les bendiga, el Señor les prospere. Amén. Todos aquellos que se pusieron cita y que dijeron, a esta hora del día vamos a prender la computadora y vamos a buscar a Life and Strength, porque sabemos que ahí hay palabra que viene de parte del Señor. Amén. Estamos aquí, Señor Jesucristo, háblanos. Amén. Así vamos a invitar al portador de la palabra. Vamos a invitar al portador de la palabra, que es nuestra hermana Irene Massey. Bendiciones, gracias, hermana. Muchas gracias, mi hermana. Bendiciones, buenos días. Saludo, ¿verdad?, a las personas en las redes sociales que nos están escuchando en este momento, ¿verdad? El Señor siempre tiene una palabra. Recordemos que no somos nosotros los que hablamos, sino el Señor, y Él te tiene aquí con un propósito. Y si estás escuchando en este momento, lo repetimos, ¿verdad? Pero es verdad. El Señor es un Dios verdadero y su propósito es eterno para cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración antes de empezar, ¿verdad? La palabra, para que el Señor tome control de cada una de nuestras almas, espíritu, como mi hermana, ¿verdad? Aquí Vanessa decía, ¿verdad? Que nuestro espíritu sea lleno de esas odres nuevas, para que el vino del Señor fresco entre nuestras vidas, y eso es lo que quiere el Señor, que nos deshagamos de nuestras ropas viejas y nos pongamos esas ropas nuevas y esas odres que se llenan de ese vino fresco, que ese vino representa el Espíritu de Dios. Oremos al Señor. Y aquí ustedes también únanse con nosotros a esta oración, los que se encuentran en las redes, ¿verdad? Y que el Señor llene su espíritu y su alma, ¿verdad?, de ese vino fresco en esta mañana, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia con todo nuestro corazón, Señor, reconociendo, Señor, que somos, Señor, nada delante de ti, Señor, nada, Señor, pero tú, Señor, nos renuevas. Dice tu palabra, Señor, que cuando tú vienes a nuestro corazón y haces morada en él y el Espíritu de Dios habita en nosotros, Señor, venimos a ser esas nuevas criaturas, Señor. Pero muchas veces en nuestros procesos y caminar, Señor, pasamos por cosas y volvemos a tomar lo viejo, volvemos a Señor, a retomar, Señor, esas odres viejas, Señor, y nos olvidamos de lo nuevo que tienes para con nosotros. Oh Espíritu de Dios, toma el control, Padre, en el nombre de Jesús. Habla nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, todo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, ¿verdad? Este día vamos a hablar, ya sabemos que tenemos una secuencia, estamos, ¿verdad?, por la gloria de Dios, ¿verdad?, que le reveló a mi pastora, ¿verdad?, que empezar la palabra. Estamos en Génesis 23, el 22 ya sabemos que se habla sobre la pérdida, ¿verdad? Bueno, fue la prueba de Abraham, que tuvo que ir a llevar a su hijo Isaac, ¿verdad? Y ahorita solo quería hacer énfasis por eso, porque es diferentes procesos que Abraham pasó en su vida y nosotros pasamos, ¿verdad? Y imagínate, tu único hijo iba a ser una pérdida, pero él sabía lo que el Señor tenía y él estuvo dispuesto a llevar. Y lo que me lleva a esto es porque el tema de hoy se encuentra en Génesis 23, y si podemos poner Génesis 23.
no se encontraba en ese momento cuando ese proceso pasó y después, ¿verdad? Hay unos versículos que te refieren sobre eso. Dice, hacer duelo por Sara y a llorarla. El dolor que él estaba pasando en ese momento de la muerte de su mujer y ahora buscar, ¿verdad? Cómo comprarle una heredad, un lugar donde ella iba a dejar su cuerpo ahí. O sea, qué importante es para nosotros, ¿verdad? Esa preparación. Dice, para que me dé la cueva de Macpelé que tiene al extremo de su heredad. Para testigos, la palabra witness, gracias, testigos, porque era muy importante. Hasta cuando a una persona se iba a dar en matrimonio, los testigos, eso reflejaban que había un testigo enfrente y se llevaba a cabo, ¿verdad?, la resolución, lo que iba a pasar en ese momento. Gracias. No, Señor mío, dice, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta a tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham, diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto ¿qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. A lo que vamos a llevar aquí, ¿verdad? Que nosotros sabemos que Abraham, pues él amaba a su esposa, ya tenían tantos años de casados. Él no estaba perdiendo solamente a su esposa, era su amiga, era su compañera, su consejera, era la persona a la que él llevaba, ¿verdad? Cuando él se sentía triste, era la persona que le daba consejos, que lo apoyaba. Imagínate vivir toda una vida con Sara.
por aquí lo que estuve leyendo la historia, que ella tenía, pues estaba joven, cerca de sus 20 años. Imagínate toda una trayectoria. Ella tenía 90 cuando tuvo Isaac, y ella muere, ¿verdad?, a los 127. Si piensas, Isaac, ¿verdad?, fueron un año, no fue un año, 5, 10, fueron toda una vida. Y nosotros, cuando tenemos una pérdida de un ser querido, es algo que nos trae una aflicción tremenda. Y la pérdida, imagínate, de alguien que tú amabas, alguien, pero a veces no solamente es la pérdida que nos duele, la espiritual, a veces nosotros nos enfocamos en la material. Y el Señor te quiere decir aquí que lo material, Él siempre te lo va a reemplazar, pero la vida no. Pero lo más importante de esto es el plan del Señor, que los que morimos en Cristo, vamos un día a resucitar, nos vamos a levantar, no nos vamos a quedar ahí. Nosotros sabemos que en ese tiempo, pues Jesús, ¿verdad?, todavía no había llegado a esa tierra de redimir, pero más sin embargo, ella estaba bajo esa promesa, la promesa que estamos todos, ¿verdad?, la promesa que cuando tú crees en el Señor Jesucristo serás salvo. Pero ellos en ese tiempo creían en Jehová, pero Abraham vino a ser hijo de Dios, amigo de Dios, caminó con Dios, por lo tanto esa promesa ya estaba establecida. Pero ahí empieza la promesa, ¿verdad? Sara, nosotros sabemos que cuando la semilla, para que la semilla dé fruto, primero tiene que ser enterrada, tiene que morir, y después de cuando la semilla muere, sabemos el cascarón, abajo de esa semilla empieza a crecer un fruto nuevo y empieza pequeño. Entonces tiene que haber una muerte. A veces hay una muerte espiritual, y en eso viene el Señor y rescata tu vida y empiezas a dar fruto, empiezas entonces a crecer en ese proceso. Y cuando esa madre espiritual que era Sara, de ahí dice que de todos nosotros somos los descendientes de Sara, venimos de Sara y de Abraham, porque le dijo el Señor que así como las estrellas del mar, y si la arena del mar y las estrellas del cielo, que si las podía contar sería su descendencia, así nosotros también venimos de esa descendencia. Ella no quedó ahí, su muerte no quedó ahí, y su muerte tuvo un gran valor. Nosotros sabemos que la muerte de los hijos de Dios para Él tienen un gran valor. Aunque ella murió y dejó un legado, y ese legado, de ahí vino Isaac, vinieron los hijos de los hijos, y de esa descendencia también ahora nosotros somos esos hijos. Pero ¿sabes qué? Somos esos hijos espirituales. Muchas veces, recuerdo cuando el pastor, ¿verdad?, hablaba sobre cuando Sara era estéril. Y el Señor me hablaba, sí, ella era estéril. Entonces el Señor llegó el momento que cumple su promesa. Y el Señor ya sabía cuándo Sara iba a partir, y el Señor ya tenía preparado todas las cosas. Abraham tuvo que pasar por este suceso de cuando su esposa muere, él tiene que venir, pasa un duelo, pero en el tiempo, cuando el tiempo de los judíos era muy importante, cuando la persona moría tenían que enterrarla en ese lapso de las 24 horas, no podían dejarla más tiempo, porque a ellos era muy importante que dejara ese cuerpo, se quedara en la tierra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que, ¿verdad?, nosotros polvo somos y polvo nos convertiremos, pero sabemos nosotros que nosotros tenemos un espíritu, tenemos una alma que va con el Señor. Pero a lo que llevo es, Abraham tuvo que pasar un proceso tremendo. Había pasado una prueba tan difícil en su vida, el ir a presentar a su hijo. Entonces ahí ya yo pienso en ese caminar, que él ya iba en un duelo, aunque él sabía y estaba convencido que el Señor iba a levantar a su hijo, pero el proceso de su esposa fue algo inesperado, algo que a él le dolió. Y yo creo que ahorita nosotros también pasamos por muchos procesos en nuestras vidas. Y lo que quiero decirte, ¿verdad?, cuando el Señor abre el vientre de Sara, entonces ella, la promesa se cumple y tiene su hijo Isaac. Ahora el Señor lo que quiere es que nosotros nos embaracemos de esos hijos espirituales. Que si hay esterilidad en nuestra vida, porque muchas veces tenemos esa esterilidad, no nos atrevemos a hablarles a las almas, no nos atrevemos el Señor te dice, háblale a la persona que está en tu trabajo, dale una palabra. Y sabes que cuando tú vas y hablas a esa persona, vas a sembrar esa semilla, ¿verdad? Y esa alma va a ser tu hijo espiritual.
Y yo creo, ¿verdad?, que el Señor quiere que despertemos y que le hablemos al Señor y le pidamos que nos dé esos hijos espirituales. El Señor, lo que Él busca más que nada en este proceso es decirte: yo estoy en ese proceso. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por una pérdida? Hemos perdido tal vez nuestros abuelos, personas muy cercanas. Yo perdí mi hermana, era muy joven y fue muy difícil. Mis padres. Pero cuando amas algo y te es arrancado de repente, hay un dolor muy fuerte. Y muchos dicen: no, pero ¿cómo vas a sufrir? Eres cristiano, o sea, tú ya sabes lo que está pasando. Pero ahí te dice que Abraham lloró, aún Jesús lloró cuando Lázaro murió. ¿Por qué? Porque hay un dolor. Cuando esa persona la estás mirando contigo, es hermoso, pero esa persona se va de tu vida, es un dolor tremendo. Y el proceso que tienes que pasar, que es ahora, si no tienes cómo comprar para pagar el entierro, imagínate, él no tenía, no tenía la heredad, él tenía el dinero. Qué bendición. Pero tener que pasar, y lo que yo quiero decirte, que tenemos que tener preparados para todo lo que va a pasar en nuestra vida. Muchos dirán: ¿para qué compro un lugar donde los planes que venden, verdad? Ahora es necesario, porque nunca sabemos lo que puede pasar, y el Señor te quiere evitar ese dolor, que tengas que pasar por ese proceso. Pero sabemos que Él está ahí. El Señor, ¿verdad?, le dio la gracia, le llamaron Señor de Dios y le dieron la heredad. Y en esa heredad, después fue sepultura de Abraham, después fue sepultura, ¿verdad?, de Lea, después de su hijo. Entonces fueron 4 personas, le sirvió a él de esa sepultura. Pero ahora lo que vamos a hablar es de la vida. Ella, aunque ahí quedó su cuerpo, un día ella también va a levantarse con el Señor, porque dice que los que murieron en Cristo resucitarán primero. Pero nosotros sabemos que Dios Todopoderoso en ese momento ya estaba todo planeado, ya estaba todo orquestado para que pasara lo que tenía que pasar. Pero el Señor estaba en esa dificultad. Él está en todas nuestras dificultades. Bueno, vamos ahora le pido vamos a leer Efesios 2:19. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. Nosotros no la miramos así y le llaman homecoming, que quiere decir mi bienvenida a mi casa. Entonces eso es, cuando nosotros morimos en el Señor, no estamos dejando esta tierra, porque esta tierra no nos pertenece, sino vamos al lugar donde pertenecemos, al cielo. El Señor quiere que estemos en ese lugar. Este solo es un lugar donde vamos a transitar, donde tenemos un propósito, pero ese propósito, cuando se cumple ese propósito en nuestras vidas, el Señor nos va a llevar a ese lugar donde vamos a morar con Él por la eternidad. Yo siempre pienso, digo, las pérdidas, cualquier pérdida, no es fácil. No es fácil, pero en ese proceso de esa pérdida el Señor está ahí. Si perdiste, ¿verdad? A veces nos perdemos nosotros mismos porque nos enfocamos tanto en nuestra vida, nos enfocamos tanto en nosotros mismos, pero no nos enfocamos en lo espiritual. Y sin darnos cuenta, viene una muerte espiritual a nuestra vida, y tenemos que, ¿verdad? Y yo siempre cuando yo hablo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en mi vida? Y poner a revisar, ¿verdad? Y poner a analizar
¿Hay una muerte espiritual en nuestra vida? Tenemos que despertar. Tenemos que levantarnos y pedirles al Señor que nos resucite espiritualmente, porque muchas veces no nos damos cuenta y nos quedamos en un nivel. Y lo que me fascina, ¿verdad? Que el Señor en su misericordia, Él siempre te está tocando, te está trayendo palabra que quiere que despiertes espiritualmente. La pérdida de un ser humano es algo tremendo en nuestras vidas, pero el Señor sabe que en ese proceso Él nos está enseñando y mostrando algo. En ese momento no podemos ver porque hay oscuridad, hay dolor, pero tenemos una esperanza que es el Redentor de nuestras vidas. Bueno, que el Señor, ¿verdad? Es grande, podríamos hablar tanto de esta palabra, ¿verdad? Es tanto, ¿verdad? Que hablar sobre una persona cuando parte, ¿no? Nosotros sabemos aquí que era la muerte de Sara, su sepultura de Sara. Pero yo creo que el Señor en esta palabra nos quiere decir que hay mucho más allá de lo que nosotros llamamos la muerte. Hay mucho más allá, y es lo que Él tiene preparado para nosotros. Él tiene preparado para nosotros, ¿verdad? Una tierra nueva, un cielo nuevo. Y el legado de Abraham, ahora somos nosotros, el legado de Abraham y de Sara. Ahora nosotros tenemos que enfocarnos en los hijos espirituales que tenemos en esta tierra. Y piensa, ¿quién es tu hijo espiritual? ¿Le has hablado a tu hijo espiritual últimamente? ¿Has hablado con él? O a lo mejor el Señor ya te está poniendo personas en tu vida que tienes que llevarle ese mensaje. ¿Quién es esa persona en tu vida? Debemos atrevernos a hablar del Señor, a hablar de la palabra, para que en esa muerte no sea solo una muerte que de esa semilla, sino que esa semilla, cuando muere, sabemos que después florece y da fruto, y nosotros debemos de llevar ese fruto que está dentro de nosotros, y de ese árbol, que se hace ese árbol de vida, que da ese fruto a su tiempo y su hoja no cae. Tenemos que permanecer, arriesgarnos en el Señor. No es muy largo este mensaje. Sabemos que habla sobre la muerte, ¿verdad? De Sara. Yo siempre me imagino, ¿verdad? Digo, Abraham había vivido muchos años con ella y pasado tantas pruebas. Dice, y en su vejez tuvo que vivir un momento tan triste cuando muere su esposa, su querida esposa. Ella lo había acompañado por más de 100 años. Imagínate 100 años, y llevamos 30 de casados y dices, ¡ay Dios! O 20 ya, pero imagínate, cerca de 100 años. Así es, imagina. Dice, no, o sea, no, ahorita no nos imaginamos, pero mira qué bendición. Él amaba, y aunque sean 30 años, 20 años, debemos de amarlos igual como si fueran 100. Por consiguiente, cuando Sara murió, dice, Abraham perdió a alguien de gran valor. Y lo que te quiero decir ahora, que todos nosotros somos de gran valor. La compañera de tu vida es de gran valor. Así es. Y el compañero que el Señor te dé es de gran valor. Lo más pequeño que tienes, eres de gran valor. El legado que tenemos, ¿sabes qué es? Que somos princesas. Que ustedes son príncipes. Ustedes como hombres son príncipes, porque son descendencia de Abraham, y ahora somos descendencia del Espíritu. Venimos del legado espiritual. Eres un príncipe, no eres cualquier persona. ¿Y sabes qué significa ese príncipe? Que tienes poder y autoridad. Reconoce tu poder y tu autoridad. Tenemos poder y autoridad ante los demonios. Tenemos poder y autoridad de lo que tú dices, eso será. Acuérdate que si tú eres una princesa, acuérdate de la reina Esther, donde camines, la gracia de Dios será contigo, las puertas te serán abiertas. Imagínate, así es, cuando Esther entra por esa puerta y el rey la mira, y esa gracia, encuentra esa gracia. Ella pensó que iba a morir, pero ella se atrevió y ella dijo, para este tiempo nací. Si muero, que muera. Ella se atrevió, pero ella sabía y reconoció. Y no se te olvide de quién eres hija. No se te olvide que tienes un legado. No se te olvide que tienes el cetro. No se te olvide que tienes las llaves. No se te olvide que tienes poder y autoridad. Es lo que el enemigo quiere, que nosotros no nos demos cuenta, como él atacó a Jesús en su momento.
¿Y qué le dijo? Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, ¿verdad? Aviéntate, que Él mandará a sus ángeles que te levanten. Pero que quiso ponerle duda. No dudemos quiénes somos. Somos hijos de Dios. Somos príncipes. Somos princesas. Así es que acuérdate, ya tienes tu castillo, ya tienes tu poder, tu autoridad. Tenemos que aprender, y también sabemos que eso consigo lleva un legado que tú le vas a pasar a tus hijos. Y ese legado es un legado espiritual, donde tú sembraste la semilla. Esa semilla que tú sembraste en esta tierra y le estás sembrando a sus hijos va a pasar. El Señor es bueno y Él nos ama. Nosotros no somos nada ni tenemos nada, mas sin embargo Él nos hace sus hijos cuando tú invitas a Jesús a que entre en tu corazón y vienes a ser heredero y coheredero del reino. Dice la palabra del Señor que ya estamos sentados en lugares celestiales y no nos hemos dado cuenta. Estamos sentados en el trono junto con el Señor en lugares celestiales. Tenemos el poder de arrebatar y traer del cielo lo que está en el cielo a la tierra. Y lo que tú aquí tienes en la tierra y que puedes interceder, lo podemos llevar hasta el trono de la gracia para ese oportuno socorro. Acuérdate de tu legado. Acuérdate y no se nos olvide qué importante es nuestra identidad. Sara era una princesa. Como tal princesa se le dio una heredad. Ella descansó en un lugar digno. Y ahora el Señor aquí nos tiene también un lugar digno, el lugar donde tú trabajas, el lugar donde tú vives. Ese lugar es tuyo. Lo que el Señor ahorita me dice el Señor que en ese lugar empieces a caminar, empieces a tomar la autoridad, empieces a echar fuera lo que no pertenece en ese lugar en el nombre de Jesús. Porque el Señor quiere revelarnos cosas más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos y pensar. Él tiene cosas grandes para nuestra vida. No es solamente que vamos a morir y vamos a quedar ahí, sino un día estaremos gozándonos con el Señor. Pero ahora lo que te digo, que el Señor está con nosotros, que Él nos ama, y ese legado que ahora tenemos y esa autoridad, cuando un día nos toque partir, porque vamos a pasar por ese proceso, sabemos que nuestra morada está en los cielos, pero que debemos que dejar que ese legado de la palabra de Dios, de la salvación, de todas las heredades que el Señor nos dejó en su testamento, sea pasado a nuestros hijos, sabiendo que la bendición y la promesa viene hasta las 1000 generaciones, que pasará de los hijos de nuestros hijos a los hijos de nuestros hijos, y consecuentemente, y esa bendición es su legado, la salvación eterna que el Señor nos llamó a llevar el mensaje. Para terminar voy a leer bien rapidito que dice en nombre del Padre y del Espíritu Santo, y esto no lo escribí, pero fue ya anoche que el Señor me decía. Es 1 Tesalonicenses 14:16, dice, y el 15 y luego el 16 dice: nuestra esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en Él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esos somos todos los que moramos en el Señor. Por los que mueren, no mueren, sino que dice el Señor que duermen. Bueno, eso es todo, ¿verdad? Espero en Dios, ¿verdad? Que su misericordia y su amor nos alcance. Quiero despedirnos de las personas de las redes sociales, ¿verdad? Espero en Dios, ¿verdad? Que sea una palabra que ha tocado su corazón. Hay tantas cosas a veces que queremos decir, pero es el Señor el que nos habla, no somos nosotros. Pero ahora, ¿verdad? Le doy gracias al Señor porque Él nos dice, tenemos un legado, que cuando mueres no quedas ahí, que das fruto, que hay una descendencia y un legado, y que ustedes son hijos de Dios, son príncipes y son princesas. Bueno, me despido y nos vemos el próximo domingo. Que el Señor los bendiga. Todo en el nombre de Jesús. Amén.
Les bendiga. Gracias, hermana. Amén. Y como príncipes y princesas también tenemos obligaciones, ¿verdad?